Ya se cumplieron los 6.000 años de la creación. Pero todas las citas dicen que los 6.000 años no son desde la creación, sino el tiempo que Dios le dio a Satanás para gobernar en este mundo desde la entrada del pecado, no desde la creación. ¿Ven la diferencia? Ahora les explico. En ninguna parte de la Biblia nos dice cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén antes de que entrara el pecado y ellos pecaran. Ya se cumplieron los 6.000 años desde que Adán fue creado. El tiempo que nosotros estamos viviendo ahora son los años que Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén sin pecado. Hasta que entra el pecado comienzan a contarse los 6.000 años. Si nosotros supiéramos cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, podríamos sacar la fecha de la venida de Cristo. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, así que no podemos ponerle fecha. Pero hermanos, estamos bien cerquita, ¿no? Si ya se cumplieron los 6.000 años desde la creación, el tiempo que estamos viviendo ahora es el tiempito que Adán y Eva estuvieron sin pecado en el jardín del Edén. ¿Fueron 19 años? ¿Fueron 20? ¿Fueron 30? No sabemos. Ajá. Entonces, usted me dice, ay pastor, pues nos dejó igual que antes. Yo les dije desde entrada que yo no iba a poner la fecha de la venida de Cristo. Pero sí les quiero decir que ya se cumplieron los 6.000 años de la creación. Estamos en tiempo extra. Sí. Sí, dice el hermano que el Papa Francisco anda diciendo que en 7 años él va a cumplir todo su plan y que él quiere implantar la ley dominical. Eso es lo que él está diciendo. Miren, hermanos, todo nos dice a nosotros de que esto se está acabando. Ahora, déjenme darles otra profecía muy interesante de Elena de White. Esta es la profecía de los 6.000 años. No vamos a sacar la fecha de la venida de Cristo con los 6.000 años porque no sabemos cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén antes de que cayeran en pecado. Pero el reloj hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Amados hermanos, en esta tarde vamos a compartir un tema importantísimo, el cual nos aclara el tiempo que duró Adán en el huerto sin pecar. Este tema lo he titulado ¿Será posible? Tiene un signo de interrogación para dejar la inquietud en las personas que lo escuchen y allí al escucharlo puedan entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Hace unos 12 años el Señor me reveló este mensaje. Está en el tema número 15 de la página www.todoesjesus.com. El Señor puso en mi mente la inquietud de investigar cuántos años había vivido Adán
sin pecar en el Edén. Y a medida que fui investigando este tema, el Señor me mostró que la respuesta se encontraba en la vida del Señor Jesús, desde que Él nace hasta que va a la cruz. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque Primera de Corintios 15:54 habla de dos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Al estudiar la vida de el segundo Adán, el Señor Jesús, Él es la clave para entender la vida que vivió Adán en el paraíso sin pecar, obedeciendo estrictamente la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, yo les invito para que ustedes estudien ese tema que es muy interesante. Todo, hermanos, está soportado con la palabra de Dios. Yo no me aparto ni a la derecha ni a la izquierda de lo que dice Dios en su santa palabra, porque nosotros debemos creer lo que Dios dice en su santa palabra. Entonces, amados hermanos, ¿será posible que Adán hubiera pecado cuando tenía 30 años? ¿O tenía 33 años y medio? Pero hermanos, como este tema y todos los que predicamos están basados en la palabra de Dios, nosotros no somos sino sencillos mensajeros que el Señor utiliza para exponer su palabra. Hermanos, ¿será posible que el Señor Jesús, quien fue bautizado cuando tenía 30 años, quien a la vez es el segundo Adán, que Adán hubiera pecado cuando tenía 30 años? Miremos lo que sucedió cuando el Señor Jesús tenía 30 años. Todo está establecido en la palabra de Dios. Allí nos lo dice el apóstol San Lucas en el capítulo 3 y el versículo 23. Lucas 3, 23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Cuando Jesús inició su ministerio, tenía unos 30 años. Pero ¿qué evento se realizó cuando el Señor tenía 30 años? ¿Y qué hizo que el Señor iniciara esa obra maravillosa? Nos dice allá el apóstol Mateo, dice que el Señor se encaminó hacia el río Jordán, donde estaba San Juan Bautista bautizando, y el Señor se encontraba muy lejos, a 110 kilómetros de distancia. Pero el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesús a encaminarse hacia el lugar donde estaba Juan Bautista para ser bautizado por él. Y allí dice el Señor claramente a través de su palabra que el Espíritu Santo, después de que Juan bautizó a Jesús, descendió sobre Jesús y fue consagrado por Dios para iniciar su ministerio de redención. Este ministerio, hermanos, duró 3 años y medio, pero noten esto, que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado, pero Jesús no murió ese día. ¿Dónde encontramos nosotros los otros 3 años y medio? Tienen que estar en alguna parte de la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios
es la que nos enseña la verdad. Pues, amados hermanos, esto lo encontramos allá en Daniel capítulo 9, versículo 27. Que siempre nos hemos preguntado, ¿cuándo pecó Adán? ¿Pecó enseguida, después que el Señor lo creó? ¿Al cabo de una semana? ¿Al cabo de unas horas? ¿Al cabo de unos años? Bueno, pues este PowerPoint nos dirá de una forma lógica cuándo fue que Adán cedió al pecado, perdió su santidad, allá en el jardín del Edén. Quisiera indicaros también, en este PowerPoint hay unas cuantas fotografías, hay alguna que no correspondería con nuestra fe, puesto que se presenta a Jesús con la aureola encima de su cabeza. Y esto pues no es lo adecuado, ¿eh? Yo no sé a este hombre cómo le pasó, no sé si tal vez alguien le hizo el montaje, no lo sé, ¿eh? Pero está ahí, me refiero para que luego no haya dudas, hombre, ¿qué ha pasado? ¿Eh? Ha sido un error, que esté ahí es un error, ¿eh? Pero vamos a fijarnos en el mensaje que este PowerPoint quiere darnos a cada uno de nosotros. Antes de iniciarlo, me gustaría que leyeseis conmigo dos pasajes que encontramos en Romanos capítulo 5, el primero de ellos. Vamos a leer el versículo 14, el 17 y el 18. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, aquí nos está hablando, parece ser, de dos Adanes, ¿verdad? Habla del primer Adán, con el cual entró la transgresión, y parece que nos habla de otro Adán, con el cual vino la justificación, la vida, ¿eh? Vamos a leer otro pasaje, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, el segundo Adán, espíritu vivificante. 47 nos dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, aquí nos aclara, hay dos Adanes, uno, el terrenal, el que Dios creó al principio, pero luego hay otro, que dice que es el Señor. ¿Quién fue el Señor? Jesús, ¿verdad? Pues bien, una vez dicho esto, vemos que aquí hay una comparativa entre dos Adanes. Pues vamos a ver qué nos indica ahora este PowerPoint respecto a todo esto. ¿Cambia? Sí. Perfecto. Surge la pregunta: ¿cuántos años vivió Adán en santidad? Esta es una incógnita que se encuentra escondida entre los versos de Génesis 2, del 7 al 25, que es el momento de la creación del hombre. Sí, quizá usted como yo nos hemos hecho esta pregunta muchas veces. Yo me la he hecho muchas veces. Y hemos discutido muchas veces con muchos hermanos, ¿eh? La respuesta la encontramos en la vida del segundo Adán, ya que Cristo vino no solamente a morir por nosotros, sino también a responder muchas preguntas como esta: ¿cuántos años vivió Adán en santidad? Acompáñeme y juntos vamos a descubrirlo. Es decir, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el segundo Adán, no en el Adán primero, ¿eh? Eso es interesante. La palabra de Dios nos dice cómo llegamos a existir y quién nos creó. Aquí vemos unas fotografías, cómo el Señor crea al hombre inerte del barro de la tierra. Génesis 1, 26, 27 dice: